que incluso ingresar el francés, el ciabatta, dentro de la panadería se hacían diferentes tipos de panes que a lo largo del tiempo se han ido perdiendo, como es de repente la labranza, el tolete, el pan de tropa y otros panes más que han ido perdiendo su lugar en la panadería peruana. La idea de eso es recordar un poquito cómo eran ese tipo de panes y qué tipo de productos se hacían antiguamente. Ahora, si nosotros podemos darnos cuenta, en la receta, a diferencia de otros panes, tenemos mayor carga de azúcar y mayor carga de grasa. Quiere decir que es un pan crocante, sí, pero a la vez se va a ir ablandando mientras va pasando el tiempo. ¿Ideal para qué? Cuando va pasando el tiempo, cuando se enfría, en vez de endurecerse, se va a suavizar. Quiere decir que después de 2 o 3 horas aún puede ser consumido. A diferencia de un pan que tenga ausencia de grasa o ausencia de azúcar. Un pan cuando es muy crocante, cuando pasa el tiempo, ¿qué es lo que sucede? Se endurece. Este pancito, como tiene un poquito más de grasa y un poquito más de azúcar, se va a ablandar. Así que comenzamos con los insumos. Tenemos los siguientes insumos. Tenemos harina panadera, ya hemos explicado que trabajamos con harina panadera para la elaboración de los productos comerciales por capacidad de fuerza. Tenemos sal, sal de mesa, sal de casa, sal finita. Tenemos mejorador, ¿sí? También hemos explicado, si lo quieres hacer a mano, el mejorador no es indispensable. Lo puedes obviar, no hay ningún problema. Tenemos azúcar, azúcar rubia, puede ser azúcar blanca, profesor, también, pero hemos dicho también que el azúcar no afecta en el color de la masa. Puede ser blanca o puede ser rubia, no hay ningún problema. Tenemos manteca, buena cantidad de manteca, no es poquito, quiere decir que el producto va a ser no tan crocante, se va a ablandar y se va a suavizar un poco. Puede ser margarina, profesor, puede ser margarina, puede ser mantequilla, pero como lo explicamos, va a depender de tus costos. Si es para tu casa, de repente mantequilla y va a tener un sabor mucho más agradable. Si es para la venta, de preferencia manteca para poder ver los costos de tu producto. Después, agua helada, mira, con trozos de hielo, aún veo el hielito acá. ¿Por qué trabajamos con agua helada? Lo hemos comentado, trabajamos con agua helada porque necesitamos controlar temperaturas de masa. El único insumo que me ayuda a controlar temperatura es el agua en los panes crocantes, que es lo que yo necesito. Porque si yo no controlo la temperatura adecuada o ideal de la masa, voy a tener un producto que va a fermentar rápidamente. Y no es lo que yo quiero. Yo quiero que el producto fermente cuando esté formado. Y al final tenemos la levadura. Levadura fresca. ¿Por qué levadura fresca, profesor, y no levadura seca? Puedo trabajar de las dos formas. La levadura fresca, como tiene agua dentro de su composición, se puede adicionar al inicio, al intermedio o al final del amasado. La levadura seca o instantánea solamente va con los ingredientes secos. Esa es la diferencia en el momento de usarlo y en el momento de dosificación es la levadura fresca es 30 gramos y la levadura seca es 3 veces menos. 30 entre 3 a 10 gramos. Esa es la equivalencia de levaduras. Ambas trabajan de la misma manera. Trabajan produciendo fermentación, solamente que hay diferentes dosificaciones. Estos son todos los insumos del pan que vamos a elaborar el día de hoy. Antes de ir a la pizarra, vamos a ver qué materiales se van a utilizar para elaborar el producto. Tengo por acá, primero, el palote. Ideal para poder trabajar los diferentes diseños que queremos hacer. Si no tuviera el palote, ¿qué podría hacer? Podría trabajar con un rodillo de madera, pero que de repente no sea tan grueso. ¿Sí? O de repente un pedazo de palito de escoba, que no estaría mal, como se usaba antiguamente. Las raspas, cuadrada y ovalada, para poder trabajar las masas. Manteca, para poder engrasar. Vamos a trabajar con manteca, no con aceite. Esto lo vamos a ver mientras vamos a desarrollar el producto. Y un atomizador para los que de repente no tienen horno en casa con vaporizador. Explicando un poquito del vapor, eso lo vamos a explicar más adelante. Necesitamos un atomizador para poder trabajar en el proceso de cocción. Los que no tienen horno de casa van a necesitarlo. Una vez que tenemos los materiales listos en mesa, también tenemos que ver las bandejas. Vamos a trabajar con bandeja perforada. Sí hemos dicho que es mejor porque hay una mejor distribución de calor. Profesor, si no tuviera bandeja perforada, ¿puede ser bandeja lisa? Sí, no hay ningún problema, pero lo más recomendable es que sea una bandeja con huecos.
tablas de madera. Tengo las tablitas de madera acá. ¿Sí? Si no tuviera tablitas de madera, de repente podría trabajar en la mesa con un poquito de harina o en una bandeja con harina. Pero la tabla de madera facilita el trabajo, ayuda a una mejor conducción de masa y también absorbe humedad. Una telita o una lona para poder tapar las masitas. En el caso no la tuviera, puedes trabajar de repente con un secador o incluso de repente con una bolsa plástica. Estos serían todos los materiales que vamos a utilizar para elaborar el producto. Listo, tenemos todos los procesos y los pasos que vamos a elaborar para hacer el pancito. Primero tenemos la recepción de la materia prima. Hemos determinado también que esto depende bastante del producto final, de la calidad de los productos que yo tenga para tener un resultado adecuado. El peso de ingredientes, es importante pesar todos los ingredientes adecuadamente, incluso el agua tiene que ser pesado para que no haya muchas variables y siempre sea un pan de calidad. En el proceso de amasado, tenemos dos partes en el amasado. ¿Qué cosa es el amasado? La gran pregunta que nos hacemos algunos de nosotros. El amasado engloba todo lo que es el proceso de mezclado y desarrollo del gluten de una masa. Por ejemplo, digamos, si yo te hago la consulta y te pregunto, ¿qué es el amasado? El amasado será, de repente te doy opciones, la mezcla de ingredientes, el desarrollo de gluten, la formación de masa. El amasado engloba todo esto, es la mezcla de todos los ingredientes que forman la masa y el desarrollo del gluten. Pero esto se hace en el equipo en dos velocidades. En una velocidad lenta, que es el proceso de mezclado, que se hace en primera velocidad, y en una segunda velocidad, que es el desarrollo del gluten. Quiere decir que el amasado se divide en dos partes. Una que es el mezclado, donde van los ingredientes en este orden: secos, líquidos, grasas y leudantes. Hemos determinado también que los leudantes o las levaduras van al final cuando son levaduras frescas. Si fuera levadura seca, va al inicio con los ingredientes secos. Todo esto se mezcla hasta que pueda formar una masa. Pero ¿qué teoría hay acá dentro de este proceso de amasado? En este proceso de amasado en primera velocidad, todos los elementos van a tener la capacidad de absorción de agua. Quiere decir que la masa va a absorber agua. Pero dentro de la harina, ¿cuáles son los elementos encargados de absorber el agua? Esa es la pregunta. Tenemos la proteína, el almidón y la fibra. Esos tres elementos van a ser los encargados de encapsular el agua. Es por eso que de repente, si te has percatado y has sido observador, te vas a dar cuenta que rápidamente la masa empieza a formarse pequeños grumitos y después empieza a aglutinar, se empieza a formar la masa. ¿A qué se debe esta formación de masa? A la presencia de estos tres elementos que van a absorber el agua. Y esto es importante ser claro, es importante, porque es la base inicial de mi amasado. Esto se da en la primera velocidad. Se conoce como proceso de mezclado. Y profesor, si yo lo hiciera a mano, si lo hicieras a mano también, de la misma manera tú vas mezclando ingredientes suavemente hasta que se forme una masa compacta, ¿verdad? Después tenemos el proceso de sobado. ¿Qué entendemos nosotros por sobado? El sobado o el desarrollo del gluten es la capacidad de la masa de tener esa fuerza o esa capacidad de extensibilidad y fuerza. ¿Y cómo se logra? Se logra en la segunda velocidad. Profesor, y si no tuviera un equipo, ¿cómo lo hago de manera manual? Si la idea es generar o hacer que el gluten tenga esa extensibilidad, tengo que generar esa reacción de amasado. Es por eso que tú cuando trabajas con esa mano tienes que amasar hasta que la piel de la masa se vuelva lisa. ¿Y cómo reconocemos el gluten, profesor? Ah, mira, aquí está la pregunta. Para poder reconocer el gluten, el panadero tiene primeramente la experiencia, que es observa, escucha y después analiza o toma una muestra de masa. Enfoquémonos en la parte de observar. Quiere decir que nosotros cuando vayamos amasando nos vamos a dar cuenta que hay diferentes cambios en la masa. La masa pasa de ser una masa solamente mezclada a una masa con una piel más lisa, más brillosa y más elástica. Vayamos a la parte de escuchar. Cuando nosotros vamos o hacemos la masa en el equipo, nos vamos a dar cuenta que empieza a sonar como pequeñas burbujitas de aire. ¿Qué quiere decir esto? Que hay incorporación de aire dentro de la masa. Ahora vayamos al punto de la toma de muestra. Tomamos una pequeña masita y la estiramos para ver que tiene la capacidad de extensibilidad y fuerza. A eso se conoce como desarrollo del punto gluten de manera óptima. Después que he tenido el desarrollo de gluten, vamos al proceso de pesado. Pesamos las masas de 1500 gramos.
Quiere decir que cada pan debería pesar 50 gramos. Hemos determinado también que esto va a depender del lugar o la zona a la que vaya tu mercado. Digamos, si tengo un mercado popular, mi peso de repente no sería 50 gramos, sería 40 o 35. Va a depender del público también al que le vendas el producto. Idealmente, el peso de un pan comercial debería ser de 50 gramos, cosa que no se respeta mucho, pero va a depender del público al que estés dirigido. Dividimos esta porción de masa en 30 unidades. Dividimos en 30 unidades con la divisora que vamos a ver a continuación y empezamos el proceso de formado. Primeramente boleamos. Hemos explicado también que es importante el boleado. El panadero utiliza esta técnica de boleado para poder ayudar a la masa a generar fuerza, tener una piel más lisa y facilitar el formado. Esa es la función del boleado. Y después del boleado la masa tiene que descansar, que es un reposo de 5 a 10 minutos. Profesor, las masas descansan, claro. Después de ser forzadas y trabajadas, toda masa necesita un tiempo de relajamiento para que sea fácil su trabajo y fácil su manipulación. Una vez que ha descansado, vamos al proceso de formado final. Formamos con la ayuda del palote y de manera manual los diferentes diseños que vamos a ver a lo largo de la clase. Colocamos en bandejas perforadas. Hemos dicho, ¿por qué trabajamos con bandejas perforadas? Trabajamos con bandejas perforadas porque esos pequeños agujeros que tienen las bandejas van a facilitar la distribución de calor. Quiere decir que el producto va a ser más crocante y se va a mantener bien dorado por todos lados. Profesor, ¿y si no tuviera bandeja perforada, qué puedo hacer? Puedes trabajar con bandeja lisa, pero vas a tener un problema. Vas a necesitar mayor tiempo de cocción y aún así la parte de la base, como el calor no llega directamente, va a quedar un poco suave, pero se puede utilizar. Llegamos a fermentación, vamos a fermentar con cámara de fermentación de 28 a 32 grados, de 60 a 90 minutos y con 70% de hidratación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la cámara de fermentación me da una temperatura adecuada para que la levadura haga su efecto de fermentación y me da cada cierto tiempo partículas de agua, me genera vapor y humedad que humedecen la masa para evitar que ésta se seque. Por eso es que trabajamos con una humedad relativa del 70%. Una vez que fermentado, vamos al proceso de horneado. También lo vamos a explicar más a detalle. Veremos cómo se trabaja en un panel digital o en un horno, depende de casa, como el que tú tienes, solamente controlando temperatura nada más. ¿A qué temperatura se hornea? 180 grados, temperatura de calentamiento, 160 o 170 temperatura de cocción, de 15 a 18 minutos, 15 segundos de vapor, 15 segundos de reposo y 5 o 7 segundos de secado. ¿Qué cosa es cada sigla que nosotros vemos acá? Decimos que es temperatura de calentamiento porque tenemos que entender que cuando yo caliento el horno y abro el horno para que ingrese el pan, va a haber una pérdida de calor. Y yo necesito recuperar esa pérdida de calor. Sabiendo eso, caliento el horno siempre unos 20 grados más o 10 grados más de lo usual. 17 a 18 minutos, profesor, no es mucho tiempo, claro. Acuérdate que a mayor tiempo de cocción hay mayor pérdida de agua. Quiere decir que hay mayor deshidratación. Y no solamente eso, a mayor tiempo de cocción el producto también sale más crocante porque se seca más, que es lo que nosotros queremos en el siguiente pan. Vapor. ¿Qué cosa es el vapor? El vapor son partículas de agua que van a llegar a humedecer la piel de la masa para que ésta en el horno pueda dilatarse. ¿Cómo se genera esta descarga de vapor? Al tener un horno a temperaturas muy elevadas, cuando el agua ingresa a la cabina del horno, automáticamente empieza el proceso de condensación. Este proceso de condensación genera partículas de agua que van a humedecer toda la superficie de la masa. Este vapor se mide por segundos, 10, 15 o 20 o 30 segundos. ¿Y de qué depende de esto, profesor? El tiempo de vapor va a depender de la presión de agua que tengas en tu taller. Y el reposo, ¿qué cosa es el reposo? El reposo es también por 15 segundos. Dentro de los hornos panaderos nosotros tenemos unos ventiladores que distribuyen la carga de calor. Quiere decir que van a direccionar el calor directamente al producto. Estos ventiladores se conocen como un proceso de conducción forzada. Quiere decir que es un proceso de convección. Tenemos convección libre y convección forzada. La convección forzada es la distribución de calor mediante ventiladores, directamente al producto. ¿Qué es lo que sucede? Imagínense ustedes, si tengo un ventilador prendido, empiezo a atomizar agua, o empiezo a hacer esto. Las partículas de agua, con el ventilador prendido, se van a ir, ¿verdad? Lo mismo sucede en el horno. Si yo quiero trabajar en el horno,
y tengo el ventilador prendido, estas partículas de agua se van a ir. El ventilador se apaga y eso se conoce como reposo, dándome un tiempo para que estas partículas de agua humedezcan toda la masa. Por eso es que el reposo y el vapor van al mismo tiempo programados. Y al final tengo el secado. ¿Qué cosa es el secado, profesor? Entendemos que hay acumulación de agua. Todo cuerpo cuando ingresa a un proceso de cocción pierde agua. Y como es una cabina cerrada, no hay por dónde pueda salir esta carga de agua que tiene la masa. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo saco el pan sin darle secado, rápidamente va a salir y a temperatura ambiente se va a ablandar, se va a arrugar y va a dejar de ser crocante. Para poder generar la crocantez, yo tengo que abrir el horno y esperar que todo el vapor de agua salga para poder generar esa crocantez clásica de un producto como este. Ya teniendo entendido qué cosa es lo que vamos a hacer y hablando un poco acerca de los procesos, podemos empezar la elaboración de nuestro pan. Primero vamos a ver los ingredientes que vamos a poner en la amasadora. Hemos dicho que tenemos una máquina de 2 velocidades. Primera velocidad, proceso de mezclado y segunda velocidad, proceso de sobado. Vamos a la máquina. Voy a colocar primero la harina, junto con la harina el mejorador, el azúcar y la sal. Hemos dicho también que si en el caso no tuviera la amasadora, lo puedo hacer a mano, profesor. Claro, se puede elaborar a mano de la misma manera, es el proceso de mezclado, pero ya no necesitaría usar el mejorador. El mejorador me da capacidad a la masa o capacidad a la harina para poder soportar el trabajo mecánico que le estoy dando con la máquina. A mano yo no puedo hacer esta capacidad como tiene la máquina. Por mucho que yo me esfuerce, no voy a igualar la fuerza que tiene el equipo. Quiere decir que no es necesario usar el mejorador. Por unos cuantos segundos espero que se integren los ingredientes. Adiciono el agua, previamente fría, bien helada para poder controlar la temperatura. Y esperamos que se termine de integrar. Hemos dicho que necesitamos trabajar la parte visual. Primero necesitamos observar. ¿Qué observamos? Observamos cómo los elementos que están en la harina, como las proteínas, la fibra y el almidón, empiezan a absorber el agua. ¿Se dan cuenta cómo rápidamente empieza a aglutinarse y a formar una masa? Esto es por la presencia de estos elementos, ideales para poder trabajar este tipo de productos. Con ayuda de la raspa ovalada empezamos a trabajar la masita, empezamos a apoyarla. Siempre con bastante cuidado. Por eso tenemos la reja de seguridad, porque en el caso suceda cualquier cosa, automáticamente se para el equipo. Listo, vamos mezclando poquito a poquito. Nunca adicionamos todo el agua, hemos dicho que dejamos siempre un poquito de agua para ver cómo está la masa. Vamos mezclando, miren los cambios del equipo, miren cómo la masa va cambiando de consistencia, de cuerpo. Si en el caso viera que le faltara agua, le puede adicionar un poco más de agua. Siempre hemos dicho que la primera recomendación es no ponerle todo el agua a la masa, porque tenemos que ver qué tipo de harina tenemos. Adicionamos ahora la grasa. ¿Hasta cuándo se trabaja en primera velocidad, profesor? En primera velocidad se trabaja hasta que se integren todos los ingredientes. Imagínate que lo estás haciendo a mano. ¿Hasta qué punto deberías amasar? Hasta que se integren todos los ingredientes y se haga una masa compacta. Ese es el punto de mezclado. ¿Qué tiempo demora, profesor? Puede demorar 3, 4, 5 minutos. Va a depender de la cantidad de producto que hagas, la cantidad de masa y el tipo de equipo que tengas. Y vamos trabajando. Miren cómo va formando. Una vez que ha formado un poquito, que la grasa ya casi ha desaparecido, vamos a adicionarle la levadura.
y esperar que se integre completamente todo. Ayudamos siempre a la máquina. Sacamos toda la masa que hay en los bordes. Listo, una vez que la masa ya se integró casi completamente, voy a adicionar la levadura. Sigo en la primera velocidad. Espero que la levadura se integre. Una vez que la levadura ya casi se ha integrado, cambiamos a segunda velocidad. Miren la masa cómo está. Se rompe, ¿verdad? No está lisa, no hay una piel brillosa, está solamente mezclada. Vamos a empezar a observar la masa. Mientras se va amasando en segunda velocidad, el cambio de la masa se va dando. Quiere decir que voy a ver una piel más lisa, más brillosa, ya no va a haber tantos grumos, va a ser una masa uniforme. Tenemos que observar todo eso para poder reconocer el gluten. Miren cómo vamos a observar. Vemos que la masa, si se han percatado y han podido escuchar, se han dado cuenta incluso que empieza a sonar como pequeñas burbujas, ¿verdad? Miren, agarren una porción de la masita y miren cómo ha cambiado completamente. Es una masa elástica, se deja estirar, la piel está más lisa. Eso quiere decir que mi masa y mi gluten ya están listos para ser trabajado. Tenemos la masa, mesita con manteca, no con aceite, estamos trabajando con manteca en la manito, en la mesa, y empezamos a dividir la masa. Vamos a pesarla primero, 1500 gramos, me sobra un poquito de masita, cada masita aproximadamente 50 gramos. Esta masita la voy a llevar a la divisora, la vamos a fraccionar en 30 partes iguales. Divisora, presiono, emparejo, cuchillas y tengo la masita ya dividida. Llevamos a la mesa, vamos a poner una tablita de madera, traemos un poquito de harinita, harina en la tabla, un poco nada más y colocamos las masas ahí. Hemos dicho por qué tabla de madera, porque la tabla de madera tiene la capacidad de absorber humedad y eso hace que la masa sea más manejable. Profesor, ¿no tuviera de repente tabla de madera? ¿Puedo trabajar con una bandeja? Sí, puedes poner una bandeja lisa y un poquito de harina para que puedas reemplazar a la tabla de madera. Boleamos, técnica de boleado. Aproximadamente me han salido unas 33 unidades. Yo estoy haciendo receta de 1 kilo, mitad de receta. Boleo todas las unidades. Y hemos dicho que después del boleado la masa tiene que descansar. ¿Por qué boleamos? Boleamos para hacer que tenga una piel lisa, cambiamos la estructura de la masa internamente, damos fuerza. Y como estamos dándole fuerza a la masa y cambiando su parte interna, su estructura interna, necesitamos hacer que la masa descanse. ¿Por qué? Porque la masa ha sido forzada. Para ser manejable y para que podamos hacer los diseños que queremos,
necesitamos hacer que la masa se relaje para que sea extensible y manejable. Boleo todas las masas, un poco de harina y las voy a cubrir con una telita. Si no tuviera tela, de repente con una bolsa plástica o con un poligrasa. Espero de 5 a 10 minutos para formar el producto. Después de pasar 5 a 10 minutitos, la masa ya se ha relajado. Quiere decir que ya la puedo manipular y ya la puedo trabajar. Vamos a trabajar los diferentes diseños del pan labranza. Primero vamos a colocar un poco de manteca en la mesa. Un poco, no mucho, para evitar que se pegue. ¿Por qué se trabaja con manteca y no con aceite? Bueno, primero se tiene que trabajar con grasa para hacer que el diseño que nosotros queramos hacer se note y no termine pegándose. Primero, primer diseño. Vamos a trabajar el caracolito. Masa, boca abajo, estiramos para arriba, para abajo, para arriba y enrollamos. 1, 2, llegan las dos partes iguales, volteo hacia arriba. Ahora hacia acá, 1. La manteca va a evitar que se termine pegando la masita, quiere decir que se noten los acabados que yo le voy a dar. Junto y volteo. ¿Sí? Tenemos un primer diseño. De nuevo, lo repetimos de nuevo para que ustedes puedan verlo. Estiro la masita hacia abajo, hacia arriba. Siempre con mantequilla en la mesa. 1 y 1. Junto, mirando hacia abajo, ahí, de la mitad casi hacia abajo, de la otra mitad hacia arriba. Enrollo y junto las dos partes y volteo. ¿Sí? Un caracolito. Ahora vamos a hacer el pollito a la brasa. De la misma manera, hacia abajo, hacia arriba. La misma técnica de laminado y enrollado. Enrollo, junto, volteo y voy armando un pollito. Colocamos en la bandeja. Una vez más. Masa, boca abajo, hacia abajo, hacia arriba. Enrollo, junto las dos partes, volteo, 1 y jalo. Colocamos en la bandeja. Ahora vamos a ver otro diseño que se conoce como el chanchito. Masita boleada hacia abajo, estira para cada lado. Este lado de acá lo enrollo, volteo, pego y esta parte de acá corto y hago sus orejitas. Hago un huequito y otro huequito. Y tengo un chanchito. Coloco en la bandeja. Otra vez. Masa hacia arriba, hacia abajo. Enrollo, pego
corto, orejitas, y para los ojitos, y tengo un chanchito. Vamos a ver otro diseño más. Tenemos ahora sí que trabajar con un poquito de harina y tenemos lo que se conoce el francés de lata o el tolete. Masita, estiro un poco, presiono, junto y coloco en la bandeja de esta manera. Hacemos un último diseño. Con esta masa se pueden trabajar diferentes tipos y formatos de panes. Va a depender qué cosa es lo que quieres. Hacia abajo, hacia arriba. Corto y estiro. ¿Sí? Una vez más. Siempre con mantequita en la mesa. Hacia abajo. Hacia arriba. Corto. Y empiezo a estirar. Y así tenemos los diferentes panes que podemos elaborar. Una vez que está formado el producto, lo llevamos a la cámara de fermentación por unos 40 a 60 minutos aproximadamente. Una vez que los panes ya están listos, vamos a precalentar el horno. Programamos el horno a 180 grados. Y empezamos a atomizar. Como de repente ustedes en el horno de su cocina o el horno de su casa, el horno estacionario, no tienen sistema de vaporizado, vamos a aplicar la técnica del atomizado. Atomizar quiere decir poder humedecer la corteza del pan. Humedecemos el pancito y después abrimos el horno, que ya está a la temperatura adecuada, y colocamos los panes. Aprovechamos que el horno está caliente y para generar mayor reacción de vapor empezamos a atomizar en todo el horno para que el acero genere esa condensación. Cerramos el hornito, bajamos la temperatura a 160 aproximadamente, acuérdate que tiene azúcar, y lo horneamos por 17 a 18 minutos. Solamente esperamos que el producto tome el color necesario y pase el tiempo determinado. Lo mismo lo puedes hacer en casa. De la misma manera, horno caliente, atomizas el pan y el hornito para generar vapor. Le vas a dar un tiempo prolongado aproximadamente de 17 a 18 minutos. Pero lo que tienes que fijarte es que tome el color adecuado. Dejamos que se empiece a hornear. Ya habiendo pasado el tiempo de horneado, podemos notar cómo el pan ha tomado un color adecuado y miren cómo va quedando. Ponemos en el coche para su respectivo enfriamiento y dejamos que se vaya enfriando. Apagamos el horno, esperamos que se enfríe el producto para poder hacer la presentación final. Los panes ya están fríos, tenemos los productos ya listos. Podemos ver un poquito acerca de los diseños que hemos hecho. El caracolito, miren cómo se ve. ¿Sí? El francés de lata, como algunos lo llaman. El cachito, miren cómo está. Tenemos el pollito a la brasa. Miren cómo ha salido. Y ahora vamos a partir uno para ver cómo está. Miren la crocantez que tiene y se ve la mini interna del producto.